Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa kana washa chik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru nomai líder kana hotamatashi na Guayú Spui kana holu traya tawaka spranañ hanan waya kahamuin waya kana kotte shichiru sunañ anañ hanan waya antes shihia wishwa. El tema de la semana. He horu tu putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú. Hoy es viernes 15 de agosto y queremos conversar sobre el dengue, una enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti, muy común en nuestra región. Se propaga fácilmente cuando hay acumulación de agua estancada y puede ser leve pero también grave si no se atiende a tiempo. Por eso, hoy nos acompaña el doctor Franklin Saravia, médico pediatra y experto líder en salud infantil de la EPS indígena Anas Guayú, con quien hablaremos sobre cómo reconocer las señales de alerta y prevenir esta enfermedad, especialmente en niños y niñas. Bienvenido, doctor. Watamar pushwa anaya otsehoru sao hapa intente puts que stunta wala que puts tam sitio yoto costunta EPSI ka Anas Guayú so kaikat asha en sobra tu wanel de dengue munakat o mauria pieno 15 en caricashike de agosto so huya que 2025 te nap nai esto ane mei Aedes aegypti monosh nya que hoch mai sulu bomma o tenía awala ka hamachmar waima machman que no ri waima hiran wani wairwaku no ri wakuma waima wepi so kaikata ani wamachi doctor de Franklin Saravia ni asha enche holu sopna hamu inskuat pasai mahirayo tamu insuara ka haituanurika o tamu tu akoi por wai mai suri wotuncha so no tuina te pitch na ruane werenakua espi wama. Doctor, iniciamos con la primera pregunta y es ¿cuáles son los síntomas tempranos del dengue y qué señales deberían alertar a una familia para que acuda de inmediato al centro de salud? Para hat que sakira no me doctor que sa wata kamata hamus por wata ha intensa su tore wan wayu hoter wan de dengue munakat por washa para inten wan ko inten instuma santere naime wan wayu por wata en herrera ni hamus en cuat. Antes de hablar de los síntomas, debemos definir qué es dengue. Es una enfermedad viral aguda que puede afectar tanto a niños como adolescentes o personas de cualquier edad, incluyendo adultos mayores, y es causado por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos que ya se encuentran infectados llamado Aedes aegypti. Estos zancudos o mosquitos crecen en lugares diferentes donde se reproducen, como cuáles: lavaderos sin el respectivo mantenimiento, fuentes de agua, floreros con agua, botellas, llantas y materas o latas vacías. ¿Y cuáles son los motivos para consultar urgentemente? Es decir, esos signos de alarma, ¿cuáles son? Cuando al niño no le baja la fiebre de más de 38 grados, así estés utilizando paños con agua tibia o el respectivo medicamento ordenado, como el acetaminofén, cuando el niño vomita mucho, cuando presenta dolor de estómago o dolor de barriga o en el abdomen, cuando convulsiona, cuando el niño se ve como si estuviera dormido, cuando las encías le sangran, cuando no está orinando casi, cuando hace popó y esas heces o materia fecal son de color negro, o cualquiera de los signos severos de deshidratación.
anure no doctor que espero no wa que sik kama sin nei wan wayu sanai retara anaka wa ira ka isan kasan wa te dengue anuri wan wanure awala ka ha matmal sanai te piche sanai mure uyu sanai que ine ai ta choi mure un pura ma que no nai mai no tu intra wanure ka awala ka ha nai he nare wan mei hurash mai kanurish aedes Egipto mono chimeikai Mureus, Remeixe, Surup, Nadreren, Win, Eren, Trashihare, Eren, Trarata, Lakatan, Kopcha, Trer, Hamaten, Win, Pushware, Wani Vercutra, Mureus, Yarar, Mai Mahoritera, o Tanohari Ruerica, Hiretera, o Turetra, Wanure, Camoima, o una mata en Hanahia, una RG, Rum de RG, Pecar Nine. Hamus Cuepichinti que Naire, Oushu Shata, Sharita Shatoushu, Acana en 38 grados, Mosarion Tijarizao, o Tamshinia, Hota, the Win Samats, Kakuru, Choneniki, no Shonia, Hapoteme to a search put hat Keroshu and in the moon, Chinti que Netere, he really make my yen near ice nere, ice shina or nere, ice pushwar in Irukota, Tutashistum, Meto Chinti Kesto, Monka, Ntunkure, no she. Kashas night puna, kashas tranairo punairo te shirukcha in kanai, o tani mashito insai, mauna apaho insai, ni akai, yarara, ni itre, e itre minka kai rua yois and cha yo hanya tank, masura moihana here, a catera, o sos ntaro na jehinteke, hertiermat huatermatania. La EPS Indígena Nasguayú te invita al Simposio de Salud Materno-Infantil con Enfoque Intercultural, un evento académico gratuito que reúne el talento humano en salud. Serán 2 días para aprender, dialogar y fortalecer juntos el cuidado de la vida desde una visión integral y respetuosa por nuestra cultura. Te invitamos este 4 y 5 de septiembre en el auditorio del Centro Cultural Licerio Tomás Pana del municipio de Uribia. Participa, comparte saberes y súmate a esta apuesta por el bienestar de nuestras madres, niños y niñas. Unidos por la vida, Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. TPSI ka Anasguayú, hena hirri purone yoto mure uso pnat kachon wakat. Na tana opna te pitch kanairu, squat pamahatu wayu. Tasquat parihon. Hat yoto ko chang hat surut, out kahari kat yote kat auditorio Centro Cultural Glicerio Tomás Pana, Chasuru, Chipki, Uribia. Hoja, so piencho taharai en Karich Kashika y septiembre no huya kachi. Red capa, hairapa, Husaki rapa. Hanahia, pura pansa en tencuerpo tawa kautum na punayaro na yukana, na tepich kanairu na pushwari. Wine, pine warwane warwaku, aner cuerpo to wayatanka, hiaka no tawayakan, smate EPSI ka Anasguayú. Hana hauchiwai ari honara. Doctor, en caso de que un niño tenga dengue, ¿qué cuidado se debe tener en casa mientras se recupera? Muriquero, wan hintu de que no tu intruanure que hama intinai mahai watuma, hama in ruhoro, na waranchin, y wen yamichpa. En caso de que un niño tenga dengue, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? La actividad física y el deporte. Si una persona tiene dengue, es muy importante que esté en reposo, especialmente si se acaba de ir la fiebre. Hay que esperar 2 días para que el cuerpo se recupere. Lo recomendado son leche, jugos de frutas naturales sin azúcar, sales de rehidratación oral o agua de arroz, papa, de plátano o de coco recién preparada. No tomar gaseosas, Gatorade, bebidas energéticas, que esas que se están utilizando hoy en día, así como también tomar agua pura. El agua pura puede llegar a causar problemas con los electrolitos y puede ser peor. Tomar otros medicamentos. Todas estas cosas que les estoy mencionando se deben evitar. Cuando hablo de tomar otros medicamentos, es decir, no pueden tomar AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos como naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco. No pueden tomar antibióticos. Esto no solo puede no ser efectivo si se piensa que pueden tener dengue, sino aumentar el riesgo de que el paciente pueda sangrar o morir. Bueno, guayu, minka hinte o bueno guayu no tulete ai mahai wanepi no shio hutta mate en chiche tahara hapato ushwa kanuri guayu que otro guayu ka himata han wanepi me raja na mas o te casa na seca ne shakaras makate de leche o otros chonkori rupi pushwa da apnaka o tamasia hatera suero kori no sen kamoi ashaka estantaka osos ntaro na tershira chon roi tuhush terpura na eka esta shuha ushinte shiraka emaka
pura hatenguani viajamos chon y shira coco no son caño hoshuraña no ta son entre castillos calir pusias calir que ne otra no hoshnia hanchin ska bunu kai maka que te rairua son calir wayu ashawatas tawana han que trashaitan que no no sente tra emira los tra na proceno y profeno diclofenac como naca capures por mayen en hutuma alus apa hoshistum doctor no sente rairua por que infección antibiótico como naca terra capures no era tejana pura catserenis pura telesut ni ruktra uno ni mira camauria mucho doctor que es muy no hiran. Todo el departamento de La Guajira se encuentra con un alto número de casos de dengue. Te invitamos a que nos ayudes a prevenir esta enfermedad causada por los mosquitos. Elimina criaderos, tapa y lava los depósitos de agua, ordena tu entorno. Si sientes alguno de estos síntomas, fiebre, vómito, mareo, acude a la IPS para recibir atención en salud. Juntos podemos prevenir el dengue. Anas Guayú, Vigilado Supersalud. Yasuru gomma Guajira, mure ushata mai watta mai hari tu wanele kanan que aterwanele dengue muna karma buenas y regias pura jaima y ranjana jotos y piapa nojo entre copcha y rollanta human pirata en tenguin y otros pushwar jaima y rapo pushwa te case carman que rose jutuma trasere ka win huri cachon hainte me kayarar waima sakaje moika jaima y rare pushwar anena hia se que pastik men que er humana red que pasó un IPS PG carne RR que pura anaya hia hia que mato wayakan acha y rashwa ko pura ana te honoi kite PSI ka anas wayo hme hana hauchiwa una rayo. Doctor, y por último, ¿qué recomendaciones podemos seguir desde casa para prevenir los criaderos de mosquitos transmisor del dengue? Hamoy pocho namoy nairo wayu kanairo bueno wayu que no to impich para nai mahayan en suria en hotuchica naman hamoy squat panatuma suri no to introwanureka suri suwaraka. Las recomendaciones para la comunidad en cuanto a cómo prevenir el dengue: se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto, ¿qué debemos hacer? Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura que se acumula en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamientos en sitios cerrados, utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas, usar ropa adecuada como camisas manga larga y pantalones largos, usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre todo cuando hay pacientes que se encuentran enfermos, para evitar que infecten nuevos mosquitos o en los lugares donde duermen los niños. Lavar y cepillar tanques y albercas. Perforar las llantas que se encuentran ubicadas tanto en parques infantiles o en otros sitios que puedan contener aguas estancadas de episodios de lluvia. Rellenar con tierra aquellos tanques sépticos que no se encuentran en uso, desagües y letrinas abandonadas, y recoger las basuras y residuos en sitios como predios y lotes baldíos. Bueno, pues nada más voy a querer na pushware. Mereka hai mahai na suri ho nun kunjir himeikai. Wala kata pushwa ho ta maptrer o terata ta irpate karun won yalares por hemeri jira. Kokcho ho ta pa hapa pushwa itra won la kata karu pushwa. Kuro ho pot pura han ka won hosin wane pi ho ka se pi stu puna. Yo to kuroro stu puna te pura ka pushwa te hama ka won human. O tamsi ye hunu haramonya voy a yuri kashenyo urihia tamsi treshen ka toro kan hata pantaro mure un camisa katono ure te repushwa ai mahaya huri hikan hitira meka mure hoshe no ho uche chen she gente akam voy a yuri hutumatia o tuma meka te pichkariro orohones wani pitra na norhia kanai pushwa orohunes otra orohana ka wunya pushwa yo hoitene sa hanes pura no rinchi eko no meke okta chinia epiran hatskama eron casa humana suri cachon haini kashuku hanyarar pushware era shihre una pore que yaran no hay en ika ayotune sun casa solo no de cachon ora chare de shukka chimeka yara huru hay mahira patomana karhumai wane wai ruku suri hutun to wane reka.
Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Franklin Saravia, médico pediatra y experto líder en salud infantil de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anaya otseholu hawane wa irukua hau hapu itpan hoto putska tuntawala ke hotka putsko tamsidra putska no ikmati toktot ke Franklin Saravia sa hoyainia tna akha skuaj patete pichka lirus kamis poini te pich anaya otseholu namuina wayu wimpe heurikan wapu heurikan ucho heurikan tna parai mankan sa napo honchik trowanu ka dengue mnakat towala ka tumei sohma matsuayu honai matsuai wat haris kamai hemei shimei ke watu wala ka matchme ke no lir wai maha inspura Uria. Anaya otseholu soto hai hiakan wane wa irukua. Wayakan otahiakan ai mahirashi Surya Ayuri Purana.